Parece increíble, pero es la realidad. Por fin obtenemos la victoria sobre el SIDA, el cáncer y la hepatitis a través de una revelación que el Señor ha dado al pastor Honoré Ilunga. Estas grandes enfermedades mortales dejan de ser invencibles en nuestras vidas. Estamos viendo los frutos a través de muchas personas que están dando su testimonio de sanidad con sus certificados médicos en la mano. Y esta revelación está puesta a disposición de la Iglesia a través de un libro que será publicado próximamente con el título de Misterios revelados sobre las enfermedades incurables. Misterios revelados sobre las enfermedades. Ha llegado el momento en el que el mundo debe buscar a la Iglesia. No te pierdes esta gran revelación, porque a través de este conocimiento podrás ayudar a muchas personas. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas que me estáis siguiendo en este momento. Desde la Restauración Divina de Madrid, seguimos con el testimonio de nuestro hermano José Mayé, que fue liberado de la esclavitud de Satanás, donde le estuvo sirviendo durante 18 años. Yo creo que a través de lo que has escuchado en la primera grabación, has podido ser impactado y edificado. Y yo te invito a escuchar esta segunda parte del testimonio y de las enseñanzas, porque hay más cosas que te van a sorprender. Vamos a seguir con cómo los brujos, los hechiceros llegan a alcanzar un alto nivel, un alto rango, ¿no? en la brujería. Hay brujos que yo he entendido que tienen un nivel altísimo, un brujo de naciones y tal. ¿Cómo llegan a alcanzar este gran nivel? Realmente los brujos alcanzan el nivel haciendo grandes sacrificios, como son sacrificios de sangre, abominaciones, obediencia, sometimiento también. O sea que para eso tienen que hacer sacrificio de sangre. Tienen que sacrificar la sangre. En mayor parte de veces se requiere mucho derramamiento de sangre cuando quiere uno alcanzar el máximo nivel en la brujería. Y también cuando hablamos de sacrificios, también el brujo, para alcanzar el máximo nivel, hace sacrificios como sacrificios humanos, como pueden ser humanos o como pueden ser de animales. Y también hablando de abominaciones, cuando hablo de abominación, un brujo para alcanzar el máximo nivel en este caso, las abominaciones son como acostarte con animales, acostarte con un miembro de tu familia, puede ser tu hermana o tu madre, o bien ir a una iglesia donde sabes que la gente congrega, o una familia, cagar ahí, ir a cagar mientras que, cagar ahí, salir de forma espiritual o física, cagar en la iglesia y dejar los excrementos para que todo el mundo los vea. Entonces cuando haces ese tipo de abominaciones, entonces adquieres un nivel muy alto. O sea que si bien entiendo, todo lo que prohíbe el Señor en cuanto a las perversiones es lo que el diablo usa para que la gente puedan tener un mayor rango. Pero también has hablado de derramamiento de sangre. Y en ese caso, ¿cómo se derrama esta sangre? ¿Cortando? ¿Cómo? Bueno, el derramamiento de sangre ocurre de esta forma. Una persona puede cortarse una herida, donar la sangre de esta forma. También hay personas que entregan miembros del cuerpo, como puede ser una mano, una pierna, un ojo o los órganos sexuales. Otras personas, como las mujeres en este caso, sacrifican sus embarazos, es decir, que el feto desaparece porque ha sido sacrificado en la brujería. O sea que muchos de esos abortos que tienen la gente son por sacrificios, ¿no? Para obtener rangos en la hechicería.
En la mayoría sí, en la mayoría son casos de la brujería, donde una persona voluntariamente para adquirir un cierto nivel o un cierto rango en la brujería, lo que hace es entregar el feto para adquirir dicho poder. También me he enterado de que hay personas que den sus espermatozoides, en el caso de los hombres, o sea, como sacrificio para nunca obtener hijos, ¿no? O sea, para que pueda obtener bienes o lo que sea, o un rango en el mundo de la hechicería. Efectivamente, muchas personas también optan por donar espermatozoides, sabiendo que los espermatozoides muchas veces constituyen una vida humana. Y luego cuando entregan estos espermatozoides, realmente lo que están sacrificando son vidas humanas, y así consiguen un nivel muy alto. Y es más, los espermatozoides normalmente son más considerados, porque ya como sabéis, los espermatozoides son muchos, y de esta forma los hijos también pueden ser muchos. ¿Y qué hay de los que tienen heridas incurables? También es otra forma. Por ejemplo, que en un momento dado a una persona le encuentra una herida, y esta herida no termina, por mucho que se le intenta curar, pero no acaba curándose. ¿Por qué? Porque cada momento que necesiten la sangre, entonces entrega la sangre de esta herida, y así no logra cerrar la herida. Y una vez que una persona hace ese sacrificio, para alcanzar este nivel, le asignan algo, ¿no? Un demonio o algo que le va a instruir. Efectivamente, cada rango, cada jerarquía tiene sus demonios. En este caso, cuando tú quieres adquirir un rango muy alto, encontrarás que hay un demonio específico que te va a preparar en dicho campo, en dicha área, para que tú ejerzas el poder sobre los demás, el poder de dominio, en este caso estoy hablando. Cuando una persona no cumple con una tarea, una misión que le asigna, o si ha recibido algún poder y luego no paga, no entrega lo que le han pedido, ¿se da algún castigo por estos incumplimientos? Sí, normalmente se da castigos por incumplimiento. Cuando uno, por ejemplo, te mandan a destruir alguna familia, entonces vas y resulta que la familia que te han mandado a destruir no es destruida, entonces tú recibes un castigo. O bien te mandan a destruir una iglesia, digamos, un ejemplo. Entonces cuando esta iglesia no es destruida, entonces lo que pasa es que automáticamente recibes un castigo. Otro ejemplo también suele consistir en que te dan una estadística como embrujar a tantas personas o a tantos niños en un mes o en un año. Si no cumples con esta tarea, entonces recibes un castigo. ¿Y qué tipo de castigos dan a los que no cumplen? Los castigos empiezan con encerrarte, te pueden encerrar en la cárcel, te pueden maltratar pegándote físicamente, hasta te pueden sacrificar cuando no cumples, depende de la misión que te han mandado a llevar a cabo. O sea, sacrificar, matarte. Matarte, te matan cuando tú incumples Cuando hablas de la cárcel, se supone que el cuerpo espiritual, porque todo lo que es de la hechicería, de la brujería, todas esas actividades se realizan ahí espiritualmente. Cuando tú hablas de que te encierran en una cárcel, se supone que tu cuerpo espiritual sí que está encerrado. ¿Y cómo sería físicamente esta persona que tiene su espíritu encerrado en una cárcel en el mundo de la brujería? ¿Cómo esto será? ¿Cómo será la apariencia de esa persona? Los signos aparentes
suelen ser enfermedades, suelen ser nerviosismo, suele ser que las cosas no te van bien, todo lo que tú programas no te sale bien. En muchos de los casos es así como ocurre cuando una persona está encarcelada en la brujería. Y como tú has dicho bien, es el cuerpo espiritual que está enferrado. Por lo tanto, al estar enferrado ahí, el efecto sale del cuerpo espiritual a cuerpo físico. Es decir, todos los castigos que hacen ahí en el mundo espiritual pasan al cuerpo físico. Los castigos se reflejan en su cuerpo físico a través de las enfermedades, a través de circunstancias que ocurren en su vida, circunstancias raras, ¿no?, que ocurren en él. Efectivamente, circunstancias raras que ocurren. Es decir, que todo lo que se le hace allí en este mundo, en la brujería, esto se refleja directamente en el mundo, en el cuerpo físico. Así que tú que tienes a tu hijo, tu esposo, cualquier familiar tuyo, que sabiendo que está implicado en la hechicería, ya puedes ir a tomar nota. Cuando aparece un momento que tú ves alguna enfermedad rara en él, algún movimiento tal, a veces se pone nervioso, una actitud inesperada, toma, levántate, ora, reprende, porque esta persona está sufriendo y sobre todo busca a Dios para que esté totalmente liberada. Pastor Honoré, según la explicación de nuestro hermano José, ¿usted cree que este mundo es real y nos lo puedes demostrar a la luz de la palabra de Dios? Merci beaucoup. Muchas gracias. La Bible nous dit dans Hébreux 11:3 La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, que tout ce qui est visible vient de l'invisible. que todo lo que vemos visible viene de lo invisible. Ça veut dire, ce n'est pas le spirituel qui imite le physique. Eso quiere decir que no es lo espiritual que imita al físico, Tout ce qui est physique vient d'abord du spirituel. sino que todo lo que es físico viene de lo espiritual. Donc vous pouvez réaliser que le monde spirituel est plus réel même que le monde physique. Entonces podemos entender que el mundo espiritual es mucho más real del mundo físico. Je vais vous donner un exemple de la Bible. Os daré un ejemplo en la Biblia. Dans 2 Rois 6, En el libro de Segundo de Reyes, el capítulo 6, quand le prophète Élisée était entouré par l'armée syrienne, cuando el profeta Eliseo estaba rodeado del ejército de Siria, son serviteur, quand il est sorti le matin, cuando salió su siervo por la mañana, il a réalisé que la montagne était déjà entourée par l'armée syrienne. se dio cuenta de que el monte ya estaba rodeado del ejército de Siria. Il est allé réveiller son maître Entonces se fue a despertar a su maestro pour lui informer ce qui s'est passé. para darle cuenta de lo que está pasando. Et le prophète Élisée a demandé à Dieu Y el profeta Eliseo pidió a Dios qu'il puisse ouvrir les yeux de son serviteur que abriera los ojos de su siervo pour qu'il arrive à voir ce qui se passe dans la dimension spirituelle. para que llegue a ver lo que está pasando en la dimensión espiritual. La Bible dit, Dice la Biblia quand les yeux de Géasi étaient ouverts, que cuando los ojos de Geasí, su siervo, se abrieron, il a vu les chars de feu, vio a los carros de fuego, il a vu les chevaux. vio a caballos. Ce sont des choses que nous voyons physiquement. Son cosas que vemos Et físicamente, beaucoup de gens ne croient pas ou ne comprennent pas que ces choses viennent du spirituel. pero mucha gente hasta hoy no entienden de que estas cosas vienen de lo espiritual. Pastor, también hay otro punto que me ha llamado la atención, era sobre la adquisición de los poderes del mundo espiritual. Mira, qué curioso, ¿no? Qué tremendo. Es totalmente diferente a lo que nos explica la palabra de Dios, a lo que nos enseña la palabra de Dios. O sea, para el Señor es para adquirir, para subir de nivel, hay que actuar de una manera diferente a lo que nos está explicando el hermano. Le monde des ténèbres est l'antithèse du royaume de Dieu. El mundo de las tinieblas solamente imita al reino de Dios. Dans le royaume de Dieu, En el reino de Dios, qui est celui qui est plus grand? ¿quién es el más grande? C'est celui qui pratique l'amour. Es aquel que practica el amor. Mais dans le monde des ténèbres, Y ahora, en el mundo de las tinieblas, puisque tu pratiques des abominations,
En cuanto más abominaciones practicas, plus tu deviens grand. más grande te harás. Dans Genèse 3, En el libro de Génesis, quand Dieu a donné la capítulo 3, punition à Satan ou au serpent, cuando Dios le castigó a la serpiente, il a dit, tu vas commencer maintenant, ta nourriture sera la poussière de la terre. le dijo, a partir de ahora, el polvo será tu comida de todos los días. La poussière, ça veut dire l'homme. L'homme vient de la poussière, a été créé à partir de la poussière. ¿Y qué significa polvo? El polvo es el hombre, porque el hombre fue creado a través del polvo. C'est-à-dire, l'ennemi, Eso quiere decir, el enemigo, sa nourriture, c'est quand nous faisons de mauvaises choses ou nous faisons des choses qui sont à la contre de la parole de Dieu. el maligno, cuando practicamos abominaciones, o sea, cosas en contra de la palabra de Dios, C'est là où il a sa nourriture. ahí encuentra él la comida. C'est là où il a encore plus de force d'être actif sur les plans dans le monde. Ahí entonces haya fuerza para seguir siendo más activo en el plan. Vous pouvez voir ça dans Lévitique, Y lo podemos ver en el libro de où Levítico, Dieu parle de beaucoup de choses qu'on appelle abominations. en donde el Señor está hablando de muchas abominaciones. Vous devez savoir que quand une personne pratique l'abomination, Porque debemos de saber que cuando uno practica la abominación, il ouvre une grande porte dans sa vie abre una gran puerta en su vida. et un grand démon aura la facilité de pénétrer. Y un gran demonio puede entrar sin complicaciones. Quand il a une petite porte, un grand démon, un géant démon ne peut pas entrer. Cuando la puerta es pequeña, un demonio grande no puede entrar. Alors, pour que, par exemple, quand quelqu'un veut le pouvoir dans le monde spirituel, Entonces, cuando uno necesita el poder en el mundo de las tinieblas, ce sont les démons qui leur confèrent ce pouvoir. son demonios quienes les dan este poder. Plus que le démon est géant, plus qu'aussi la personne peut être plus puissante au niveau spirituel. En cuanto más grande sea el demonio, más poderoso también será la persona Alors, espiritualmente. les abominations ouvrent une grande porte pour donner accès aux géants démons. Eso nos hace ver que las abominaciones dan acceso a grandes demonios. Vous pouvez le remarquer, Lo podemos ver, les hommes, beaucoup des hommes riches, les vedettes de ce monde, muchos hombres ricos, incluso famosos de este mundo, ils sont souvent impliqués dans des pratiques d'abomination. mayoritariamente están implicadas en prácticas abominables. Par exemple, l'homosexualité, la pédophilie, Por ejemplo, la homosexualidad, la pedofilia, l'inceste. el incesto. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ces gens-là sont impliqués dans de telles pratiques. Y muchos no entienden por qué esas personas están implicadas en tales prácticas. En pratiquant ces péchés, Porque practicando aquellos pecados, les démons trouvent leur nourriture los demonios hallan su comida et ainsi ils deviennent forts y de esa manera se hacen et ils fuertes procurent aussi la puissance ou le pouvoir que ces gens cherchent pour avoir de l'influence sur la terre. y también llegan a dar poder que estos buscan aquí en la tierra. Donc, tout celui qui est géant doit pratiquer de mauvaises choses. Entonces, Et tout celui qui a un niveau élevé dans le monde des ténèbres doit toujours pratiquer de mauvaises choses. entonces nos damos cuenta de que todos aquellos que tienen lugares altos en el mundo espiritual también deben de practicar estas cosas, Parce que c'est la nourriture des démons. porque es la comida a los Ils demonios. donnent les muscles aux démons pour être plus opérationnels. Entonces les dan músculos a los demonios para que Yo de quiero esa que nos manera explicas una cosa. Tú nos has dicho que venían a buscarte y te llevaba en el mundo de las tinieblas. A ver, explícanos cómo se llega ahí. Nos has hablado de las salas, ¿no? Hay otras maneras de llegar ahí. ¿Cómo se desplazan en este mundo? Hay tres tipos de desplazamiento. O Tres sea, tipos de desplazamiento. Sí, tres tipos de desplazamiento, o bien tres tipos de transporte para llegar en el mundo de las tinieblas, en la brujería concretamente dicho. Y estos medios de transporte son alas, viaje astral, o sea, proyección astral, mejor dicho, y también los aviones.
Ah, o sea que uno puede salir de su casa con un avión ya para llegar ahí. Sí, los hay que tienen incluso aviones privados, y también hay aviones de transporte público. ¿Y cómo encuentran esos aviones? ¿Lo tiene ahí en su casa o cuando llega la hora, dónde encuentra? ¿Va a un aeropuerto o cómo? Normalmente los aviones los tienen en las casas, o sea, explicando de manera en general y de manera particular de cómo se hace, cómo se consigue los aviones. Normalmente encontramos que hay huesos humanos que por medio de conjuros, estos huesos humanos pueden convertirse en aviones. También hay escobas que mediante conjuros pueden convertirse en aviones. Las escobas que tenemos en nuestras casas. Las escobas convencionales que tenemos en las casas para barrer. Es decir, que para que esta escoba sea un avión, se convierta en un avión, mejor dicho, basta pronunciar palabras concretas sobre esta escoba y conseguir que esta escoba sea un avión, un helicóptero o el tipo de vehículo que quieras. En este caso, la familia de los aviones. Hay personas que dicen que también se usan plumas, ¿no? Las plumas y también has hablado de los huesos humanos. ¿Dónde se consiguen? Los huesos humanos se consiguen también en la brujería, en el mundo espiritual. También hay personas que, aparte de conseguirlos en el mundo espiritual, la brujería, también van físicamente a cavar tumbas para cogerlo. Entonces es así como se consiguen los huesos humanos. Y realmente también hay otra parte que tienen los brujos. Es decir, que cuando muere un familiar de un brujo, lo que hace es coger el hueso del familiar, tenerlo en casa, puede ser como reliquia o para el fin de convertirlo en avión o lo que sea. Tremendo es Satanás con sus agentes, o sea que no hay sentimientos humanos. También has hablado de las proyecciones astrales. ¿Nos puedes explicar un poco sobre este método de desplazamiento? Efectivamente, el método de desplazamiento de proyección astral normalmente se requiere mucha concentración para hacer ese tipo de proyección. Por ejemplo, yo practicaba este método cuando venía de clase, entraba en la habitación, salía del núcleo de donde estaban las personas, entraba solo en la habitación, me desnudaba, me sentaba en la cama y entonces es cuando invocaba el espíritu que tenía que llevarme a donde yo quería, a donde pretendía ir en este momento. Simplemente era invocar el nombre de este espíritu y luego decir concretamente dónde quería ir en este momento, y automáticamente ya me proyectaba, ya me veía también haciendo lo que quería hacer. Por ejemplo, mi familia, mi madre y mi abuela, cuando vinieron por primera vez aquí en España, me acuerdo que en la embajada de Guinea se les complicó el tema de los visados. La embajada española en Guinea. Sí, la embajada española de Guinea. Como para venir aquí en Europa se requiere un visado. Entonces pues hubo un momento que les complicaron los visados. Entonces para solucionar este caso yo tuve que proyectarme astralmente entrando en la embajada, y el trabajo que fui a hacer ahí era cambiar el archivo o la carpeta que tenía los visados o los documentos de mi abuela y mi madre, sacarlos donde estaba archivado para ponerlo cerca de donde el cónsul tenía que firmarlos.
llegaste ahí y hiciste todo este mecanismo durante el día, ¿no? Porque has hablado del tema de las proyecciones astrales que cuando tú volvías del colegio, o sea, era de día, ¿no? Efectivamente, era de día. La proyección astral normalmente transcurre de día. No necesitas esperar la noche para proyectarte astralmente. Puede ser de día y precisamente suele ser horas tardes como la 1, las 12 y media a 1, cuando realmente uno se puede proyectar astralmente, pero no significa que no se puede hacer en otras horas, pero estas horas son muy cruciales para proyectarse astralmente. Entonces, como decía, llegaba en la oficina de la embajada de España en Guinea, arreglaba el asunto de los papeles, sacando una carpeta, moviendo la carpeta de un lugar a otro, para que los papeles, para que el problema que había de firmar el visado pase a solucionarse rápidamente. Así, cuando estás sentado, concentrado, y haciendo todo este trayecto, ¿no? en tu habitación concentrado, ¿qué ocurría si viene alguien, te abre la puerta de la habitación y tú estás ya en plena acción? ¿Qué sucedía? Normalmente, o sea, concretamente, cuando yo me metía en la habitación, primero era evitar cualquier tipo de contacto con las personas, pero cuando alguien tocaba por emergencia o por H o por B, cuando alguien tocaba la puerta, automáticamente se encargaba el espíritu que me trasladaba a este mundo para responderle. O sea que quiero explicarte con ello que yo estaba en este mundo, yo me proyectaba, mejor dicho, a nivel de cuerpo espiritual, mientras que mi cuerpo físico estaba ahí controlado por un espíritu, por el espíritu que me ayudaba a proyectarme. Sí, hay otra curiosidad que me está entrando, ¿no? Porque por la noche, imagínate dos personas, una pareja durmiendo. El hombre es hechicero. Cuando sale en su cuerpo espiritual por la noche para ir en la hechicería, estando su mujer a su lado, que quiera la mujer, necesita algo tal, ¿qué sucede cuando el señor está ahí en la hechicería y que su mujer está a su lado? A lo mejor le llama o que venga alguien o tal. ¿Cómo esta persona reacciona de tal manera que no se nota nada? Efectivamente, la persona puede estar en la brujería al mismo instante que puede responder las molestias que se le pueden ocasionar en un momento dado. Entonces, lo que ocurre en este momento es que hay un espíritu que opera rápidamente, que a la vez que está en la brujería, controla también los movimientos que ocurren en el mundo, en el cuerpo físico que se queda dormido en la cama. En este caso, cuando le tocas, aparentemente esa persona te puede responderte, puede hablarte, pero concretamente no se trata de esta persona, sino un espíritu controlador es el que ya está operando en este momento. O sea, que no quiere decir que a lo mejor que yo no lo quiera, que el Señor le reprenda, uno teniendo un esposo hechicero, yo le toco y la persona que me va a responder no será él, sino que será un mal espíritu, ¿no? Que está operando él, que me está contestando. Efectivamente, yo te voy a contar un caso de un curandero que trató a mi hermanito, que muchas veces cuando se encontraba en la brujería, y cuando llegaba una persona a despertarle, entonces ¿qué pasaba? Primero actuaba el espíritu, como te digo, el espíritu actuaba, y luego este espíritu a la vez que se encarga de que si la molestia es continuada, entonces esta persona tiene que volver en su cuerpo físico,
Entonces cuando ocurre esto realmente, cuando ocurrió esto realmente, entonces esta persona se rebeló contra su mujer, por supuesto, porque fue su mujer quien le fue a despertar, diciendo que, bien, como tú me has despertado y estaba en la brujería, estuvimos celebrando fiestas, haciendo nuestras cosas, y luego me has venido a despertar, devuélvame donde estaba, porque estaba bien, estaba disfrutando con donde estaba, y luego de repente tú vienes y me despiertas. O sea que se escandalizó. Se escandalizó. Bueno, qué historias. Mira, has hablado de las alas, has hablado de los aviones. ¿En qué momento se usan las alas y en qué momento se usan los aviones? Tú que eras piloto, nos has dicho antes que tú eras piloto, ¿no? Sí. ¿En qué momento usaba las alas y en qué momento te desplazaba con el avión? Muy bien. Las alas normalmente se usa por emergencia. Cuando hay una emergencia, digamos, ejemplo, que queríamos ir a un determinado lugar y el punto de la concentración donde teníamos que encontrarnos todos, llega uno tarde, encuentra que los demás ya han ido. Se supone que nos estaría esperando un avión para llevarnos. Entonces, cuando llegas tarde, la última opción es usar las alas. Y para ello, las alas, o sea, las alas no son para ir a distancias largas, son para distancias cortas. Entonces, y son las últimas opciones. ¿Y tú como piloto, a dónde te ibas? ¿Ibas en países por ahí, por allá, como piloto que era? Efectivamente, por ejemplo, yo venía aquí en España. ¿Aquí en España? Aquí en España, yo venía, no solo aquí en España, iba a muchos países, pero aquí en España era un lugar donde más me quedaba, porque tengo aquí a la familia y eso, pero para venir, para desplazar de un lugar a otro, como te he dicho que era piloto, tienes que tener un mapa para conocer el terreno donde tienes que irte. Y también hay personas, mapas, o sea que hay personas también que vas a encontrar donde irás yendo. En los países que irás viajando encontrarás a personas también que practican el ocultismo, que hacen la proyección astral, o sea, hechiceros, tanto que son blancos que negros. Esto es muy importante porque cuando se habla de la hechicería, de la brujería, muchos lo relacionan con África, ¿no? O sea que cuando tú llegabas aquí de noche, en la brujería te encontrabas con blancos también, ¿no? O sea, hay de todo. Muchas veces aquí en el aeropuerto de Barajas, yo llegaba, por ejemplo, encontraba que la gente, que había un coche a mi disposición, cogía el coche y había blancos españoles con los que nosotros nos relacionábamos, y luego visitaba a mis familiares y llegaba en la casa de mi tía, de mi abuela, y en este momento y aquel momento, que ni siquiera había llegado físicamente aquí en España. Pero cuando llegaste a llegar aquí físicamente, ¿las cosas eran lo mismo o había alguna diferencia del España que tú veías por la noche al verdadero España que viniste a ver de día? No había ninguna diferencia, o sea que una vez que llegué aquí físicamente, entonces reconocí todo lo que yo había visto. Nada te sorprendió. Como dije antes, no había ninguna diferencia, nada me sorprendió. Incluso en la casa de mi tía llegué pensando que iba a encontrar alguna diferencia, pero realmente no había ninguna diferencia. Y también tenía aquí, como decía, un coche a disposición mío, pero desgraciadamente este coche se accidentó una vez chocándome con un poste de electricidad. El hermano nos acaba de explicar cómo pudo conseguir
sus parientes el visado para venir a España a través de una manipulación que él hizo en el nivel espiritual, cambiando los documentos. Hay muchas personas que cuando ven a una persona obteniendo algún favor o que obtiene un trabajo por ahí, nosotros empezamos a envidiar a esta persona, pero no conocemos, no sabemos qué método, cómo esta persona ha actuado para poder tener ese trabajo o este favor. Así que es muy importante no envidiar los bienes ajenos, sino que cada uno poner su confianza en el Señor y esperar confiadamente en Dios para recibir cualquier favor que Él quiera de parte de Dios. Volviendo al hermano José, hermano, nos has explicado que una vez aquí en España, en uno de los viajes, tuviste un accidente. En ese accidente, ¿tuviste algunas heridas, algunos problemas? Por supuesto que después de surgir el accidente, como estuve en la brujería, por supuesto, entonces la acción tenía que salir de la brujería a pasar al mundo físico. Es decir que como estuve en la brujería en aquel momento, entonces los daños que me produjeron en este caso tenían que llegar hasta el mundo físico para que la gente pudiera verlo de día. Entonces lo que pasó es que después de chocarme con este poste de electricidad, obviamente en este momento no me pasó concretamente nada, era unos pequeños rasguños, pero para manifestarse en el ámbito físico, en el mundo físico, tuve que tener otro accidente, y es así como todo transcurrió. O sea, otro accidente ya en el mundo real, ¿no? En el mundo real. O sea, que si bien te entiendo, cuando uno allí en el mundo espiritual tiene un accidente, estas manifestaciones, estas cosas, las heridas o cualquier problema que ha tenido, se tiene que manifestar en el mundo real, pero a través de cualquier circunstancia. Efectivamente, tiene que pasar, la acción pasa de la brujería al mundo físico. Por ejemplo, también dan casos como los aviones. Cuando surge un accidente de avión, surge por la noche prácticamente, dicho, surge en el mundo de las tinieblas, si llamámoslo así. Para que la acción pase del mundo de las tinieblas, donde ha surgido el accidente, al mundo físico, entonces lo que pasa ahí es que después de surgir el accidente, entonces por de día, la persona que ha sufrido el accidente, mejor dicho, la persona tiene que sufrir un accidente, tiene que haber una circunstancia por la que la víctima tiene que manifestar la acción que ha empezado desde el mundo de la brujería a terminar en el mundo físico. Daré un ejemplo concreto. Hubo una vez que viajábamos en un avión, entonces los niños empezaron a comportarse mal, y luego había una mujer prácticamente, dicho, que estaba al servicio de estos niños. Entonces, después de ver que había mucho escándalo, decidieron echar del avión a uno de los niños. ¿Echar a un niño del avión? Del avión, porque no había manera de calmar a este niño, era muy testarudo. Entonces, después de echarle del avión, cayó. Y para venir a manifestarse en el mundo físico, entonces el niño, por la mañana cogió el machete para ir a cortar la leña, Entonces, cuando se fue, pues estando ahí en la finca, subió a un palmero, Entonces, al caer ahí, todo el cuerpo se le fue rompiéndose, partiéndose, las manos, los pies, el cuello,
fueron rompiéndose, quedándose en pequeñas, que se le rompió las manos, todas las partes del cuerpo se le rompió. O sea, lo que quiero explicarte concretamente, he dicho, es que después de que surge el accidente, hay unos efectos ahí en la brujería. Como bien sabemos en el mundo físico también, que cuando surge un accidente se te puede romper una mano, una pierna, incluso o morirte, pero ya cuando ocurre en la brujería, normalmente transcurre ahí, y para ya manifestarse en el mundo físico debe haber una circunstancia, o sea que la víctima tiene que darse un caso en el que la acción tiene que cumplirse. O sea que muchos de estos accidentes, problemas que la gente suele tener, porque hay muchas veces una persona solamente por chocarse un poco cae y le ocurre algo, o muchos de estos problemas, circunstancias que se creen que la persona se muere así de repente pero si no ha sido algo tan grave o cosas así que ocurren, muchos suelen ser repercusiones ya por lo que ha pasado en el mundo de las tinieblas, ¿no? Efectivamente, suelen ser solo repercusiones, que todo haya empezado en la brujería, y para manifestarse en el mundo físico pues tiene que haber una circunstancia. También conozco a un niño que murió en una fiesta de mi pueblo, que se vaticinaba que se le habían sacrificado en la brujería. Entonces, ¿qué pasa? Para que ese niño viniera a morir físicamente, no bastó simplemente por caer en un coche. El coche no tenía mucha velocidad, pero al caer del coche, esa caída le produjo la muerte, mejor dicho. Y al producirle la muerte, lo que salía era putrefactura, o sea que salía mucho pus. Entonces ahí se pudo apreciar que esta persona había muerto ya, y que la acción venía a cumplirse solamente. Solo venía a cumplirse. Vaya, qué cosas. Y tal como has dicho, que ahí se aprende cosas, ahí hay escuela, ahí hay muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que cuando empezaste a hablar de este mundo, decías que es un mundo que tiene las cosas más desarrolladas que este mundo físico en el cual estamos viviendo. Entonces mi pregunta es, lo que uno ha aprendido ahí en el mundo espiritual, por ejemplo, tú que has sido piloto, ¿puedes llegar a pilotear un avión real? Si, por aprender ahí a pilotear, has sido un piloto internacional, ¿puedes llegar a pilotear un avión real aquí? Lo que uno ha aprendido ahí, ¿lo puede realizar aquí en este mundo real que vivimos? Efectivamente. No, como he dicho antes, no hay mucha diferencia entre ambos mundos. Ahí hay escuelas, universidades donde una persona puede desempeñar una función o puede aprender un oficio, incluso aprender una carrera universitaria. Después de aprenderlo ahí, puedes desempeñar este oficio físicamente sin ninguna variación, sin ningún problema. Pero ahora la pequeña diferencia sería que a lo mejor no te dejarían desempeñar esta función, porque aquí en el mundo físico a lo mejor se requiera que enseñes alguna documentación que te acredite que tú has estado estudiando en tal universidad, en tal colegio, y así. Pero siendo que ahí también, en el mundo de las tinieblas, en la brujería, mejor dicho, que ahí también se dan acreditaciones, porque con estas acreditaciones también tú consigues el trabajo. ¿Y qué aprovechan? ¿Qué es lo que atrae más la atención a la gente
que están en este mundo, porque yo he llegado a hablar con muchas personas que están practicando la brujería. Digo, pero ¿por qué no puedes dejar esto? Y te dicen, no, es que me gusta estar ahí, ahí tengo más facilidades, muchas cosas que aquí no tengo. ¿Qué es lo que hay de bueno ahí que atrae tanto a la gente? ¿Hay alguna ventaja que la persona que está ahí puede tener para no querer abandonarlo? Realmente yo te diría que no hay muchas ventajas. Como, no sé si te acuerdas que tú me has hecho la pregunta de cómo adquieren los poderes. Ajá, sí. Entonces, de esta misma forma ocurre, porque tienes que sacrificar sangre, tienes que buscar forma de satisfacer a las personas por los que vas a trabajar, y de esta forma conseguirás todo lo que te propones allá. O sea, para alcanzar algo solo tiene que ser por medio de sacrificio, por medio de... Y yo también tengo que entender que es un mundo de mucha crueldad, donde no hay piedad, donde no existe la paz, pero ¿por qué muchos de los que están ahí no quieren abandonarlo? Efectivamente, volviendo a la pregunta que me has hecho antes, porque hay muchas ofertas. Por ejemplo, por ejemplo, en África, en muchos países de África, concretamente en mi país, en este caso, hay personas, hablaré concretamente del caso de unas personas que físicamente, es decir, de día es pobre, mientras que por la noche tiene empresas, es una gran persona, es prácticamente rico, dicho de otra forma. Entonces, cuando tú hablas a una persona en estas condiciones que abandone el mundo de la brujería, entonces esta persona no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque vive ahí, disfruta, es poderoso en este mundo, y es más, a esta persona le respetan, le dan todos los respetos, mientras que en el mundo físico solamente recibe lo que son desprecios. Pero esto no significa que lo hagan por bien, porque para ser... Sí, me acuerdo, hermano José, que cuando te hacían el diagnóstico espiritual, cuando llegaste a la liberación, me acuerdo que tú decías que estás decidido a abandonar este mundo porque es un mundo donde tú no haces más que recibir amenazas y tormentos. Los demonios que hay en ti no te dejan en paz. Tú vives una vida, pero no vives porque no tienes vida de todos los sufrimientos que estás pasando, y has decidido separarte de ellos. Entonces, yo no entiendo una cosa, cómo es que tal como lo explicas, es un mundo de tormento y tal, pero la gente no llega a tomar la decisión de abandonar este mundo. Trabajas con una persona, le preguntas, ¿tú quieres abandonar? Te dice, no, yo no quiero abandonar. ¿Qué es lo que detiene tanto, atrae a la gente a no abandonar este mundo? Pues ahí actúa mucha seducción, muchísima seducción en la brujería, porque ahí se celebran, por ejemplo, fiestas, hay mucho sexo, orgías, por ejemplo, hay viajes, o sea, todo transcurre como aquí en el mundo físico. Imagínate altos personajes que manejan mucho dinero. O sea, normalmente es así como ocurre en la brujería. Vas a los cruceros, puedes coger un crucero, te pueden hacer un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos. Se supone que cuando no conocías un lugar como este, te dará ilusión de llegar a estos lugares. Seducciones como esos son los que llevan a muchas personas a permanecer en este mundo. Por ejemplo, en caso de la carne humana, ¿no? La carne humana se adquiere
Se adquiere en cualquier restaurante. La gente que tiene mucho dinero lo adquieren y lo comen. O sea, cosas iguales son las que más o menos hacen que las personas no salgan del mundo de la brujería. También te hablaré de otro caso. Imagínate, has escuchado hablar de la alfombra roja, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando una persona es recibida en la brujería de esta forma, realmente resulta muy difícil decirle que salga del mundo de la brujería. Pero esto no significa que esta persona no sufra, no tenga consecuencias. Por supuesto, muchas de estas personas aguantan. ¿Por qué? Porque lo primero que te presentan es una alta seducción. Te dan casas, te dan un coche, te dan una mujer, te entregan el dinero, te dan la carne humana. En los primeros momentos estas cosas tú las tienes gratuitamente, pero cuando te los vienen a cobrar, realmente llega un momento que ni puedes abandonar, ni puedes seguir ahí. O sea, están, según lo que está diciendo, están como ya atrapados, ¿no? Que no pueden abandonar, no pueden porque tienen que seguir sacrificando, ¿no? Para estar ahí. Sí, efectivamente. Y es más, no hay saciedad, digamos, que uno no se sacia. Cada vez las personas intentan subir más alto, buscar rangos más altos, y cuanto más rangos altos, más poder, más cosas vas a conseguir en este mundo, como las que he ido mencionando. Entonces, pues da el caso de que siempre estarás haciendo estos sacrificios, porque en ningún momento te van a dejar en paz. Tú seguirás haciendo los sacrificios, pero ellos estarán siempre ahí haciendo las seducciones. Si es también el caso del encarcelamiento, puedes sufrir torturas, puedes sufrir lo que te puede venir, pero vas a seguir ahí solo porque hay esta pequeña parte donde te enseñan, donde tú vives bien. Y también está la parte de las coacciones, como acabo de mencionar. Te amenazan cuando intentas salir, o ni siquiera cuando lo piensas hacer, automáticamente te vienen consecuencias sobre ti. Tienes que pagar. Pues si estás pasando esta situación, sepa que Jesucristo en la cruz ya pagó cualquier amenaza, fue golpeado por ti, Él recibió todo golpe, toda amenaza, Él pagó el precio. Si tú sigues ahí porque tú debes algo y que te están amenazando, Cristo ya lo pagó, y no debes seguir soportando tantas amenazas por miedo, porque ya Cristo ya fue muerto y resucitado para que tú tengas vida eterna. Y en cuanto a ese tema, Pastor Honoré, qué tremendo. Él está hablando de poder desplazarse estando en un mundo real, una persona que va a otro mundo espiritual, con un cuerpo espiritual. Esto es, en la palabra de Dios, no sé cómo se puede explicar eso. Una misma persona que vive en dos dimensiones. Oui, je vais essayer de vous répondre par rapport à la lumière de la parole. Buscaré manera de contestarles conforme a la luz de la palabra. Avant que je puisse parler du déplacement, Antes de hablar del desplazamiento, il vient de nous parler ce qu'ils ont dans ce monde de ténèbres. nos acaba de hablar todo lo que ellos poseen en el mundo de las tinieblas. Alors, le plus important d'abord pour régler ces problèmes, Y lo más importante para poder arreglar este problema, il faut annuler tous ces pactes. hay que anular todo este pacto. Il faut détruire aussi tout ce que la personne détient dans le monde des ténèbres.
Y hay que destruir también todo lo que la persona tiene ahí en el mundo de las tinieblas. Et détruire toutes les marques que la personne détient de l'ennemi sur lui. Y destruir también todas las marcas que la persona afectada detiene del enemigo. Pero no, pastor, ¿y cómo hay que destruir lo que uno tiene en el mundo de las tinieblas si tú estando aquí y las marcas y esto? La Bible nous dit, Dice la Biblia dans Jérémie en 1:10, el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 10, il nous a placés sur les nations pour détruire, pour renverser. que nos ha llamado en las naciones para destruir y para derribar. La Bible dit, tout ce que nous allons lier ici sur la terre sera lié dans les cieux. Y dice también la Biblia que todo lo que vamos a atar aquí en la tierra quedará atado en los cielos. Il faut reconnaître l'autorité que Jésus-Christ t'a conférée. Hay que reconocer la autoridad que Cristo te dio. C'est pourquoi il est nécessaire que la personne puisse confesser, puisse parler tout. Por eso es necesario que la persona lo confiesa todo. Et quand tu vas commencer à citer toutes ces choses-là et commencer à détruire cela, consumer cela avec les faits. Y a medida que vas a ir nombrando todas estas cosas, echándolos y consumiéndolo con el fuego, Parce que la parole de Dieu est puissante. porque la palabra de Dios es poderosa. Et toutes ces choses vont détruire. Y todas estas cosas quedarán destruidas. Je vais vous donner un exemple d'un cas que j'ai eu. Os daré un ejemplo de un caso que tuve. Je faisais l'équipe d'âme avec un patient. Estuve haciéndole a un paciente el diagnóstico espiritual, Mais réellement, au fond de lui, il ne voulait pas abandonner. pero en el fondo de la persona no quería abandonar. Mais quand même, il m'a parlé de ce qu'il a dans le monde des ténèbres. Pero por lo menos me llegó a confesar lo que él posee en el mundo de las tinieblas. Alors je lui ai dit, nous allons détruire tout ce que tu détiens là-bas. Entonces le dije, vamos a destruir todo lo que detengas allá en el mundo de las tinieblas. Et dans la prière, j'ai détruit tout ce qu'elle m'avait cité. Y mediante la oración llegué a destruir todo lo que la persona me nombró. Le lendemain, elle est venue en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, pasteur, tu as détruit toutes mes richesses. J'ai travaillé plusieurs années pour concevoir toutes ces choses. Y día después vino la persona llorando, diciendo, pastor, destruiste todo lo que gasté, todo lo que conseguí en un año. Donc vous comprenez la puissance de la parole. Entonces llegamos a ver el poder de la oración. Alors je ne sais pas s'il y a autre chose ou que je continue sur le déplacement. Sí, sí, sí. No sé si tienes otra cosa para que pueda seguir. Alors, Puedes seguir con... avant de ça, c'est pourquoi la personne doit bien confesser Por eso la persona debe de confesar et annuler maintenant toutes les pactes que la personne a conclus dans le monde des ténèbres. luego anular los pactos que la persona hizo en el mundo de las tinieblas. Alors, pour parler maintenant des méthodes de déplacement, Ahora, en cuanto al medio de transporte, alors ce que j'aimerais commencer à vous parler, c'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. quería empezar a recordaros lo que ocurrió en el huerto del Edén. Adam était bidimensionnel. Adán tenía dos dimensiones, es decir, bidimensional. Il opérait sur le plan physique et il opérait même sur le plan spirituel consciemment. Adán operaba en el plan físico y en el plan espiritual, pero todo esto consciente. La Bible dit, chaque soir, le Seigneur descendait et il parlait avec Adam pour l'instruire. La Biblia dice que cada tarde el Señor bajaba y hablaba con Adán para instruirlo. Il ne parlait pas avec Adam sur le plan physique, mais il parlait avec Adam sur le plan spirituel. No estaba conversando con Adán en el plan físico, más bien en el plan espiritual. Mais le jour où Adam avait péché, Pero el día que Adán pecó, la Bible dit qu'il était mort. dice la Biblia que fue muerto. Donc, spirituellement, Adam était mort. Plus tard, il était mort aussi physiquement. Eso quiere decir que espiritualmente Adán fue muerto y más tarde murió también físicamente. Adam ne pouvait pas contrôler, ne pouvait plus contrôler consciemment son corps spirituel comme il le faisait avant. Adán no podría controlar su cuerpo espiritual tal como lo hacía antes. Parce que Dieu savait déjà que le péché est déjà entré. Et quand une personne contrôle consciemment son corps spirituel, il peut causer beaucoup de dégâts.
Entonces, cuando uno llega a controlar conscientemente su cuerpo espiritual, puede causar muchos daños. L'ennemi cherche à rétablir la connexion que Dieu avait déjà coupée quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden. El enemigo busca manera de restablecer la conexión la cual Dios cortó cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Pour être plus opérationnel dans le monde, a fin de ser más operacional en el mundo pour accomplir ses objectifs, c'est de la destruction. y cumplir su meta de la destrucción. C'est ainsi que l'ennemi cherche à rétablir cette connexion. De esta manera busca el enemigo a restablecer esta conexión. Pero la palabra de Dios nos da una solución, ¿no? Para para cortar, o sea, esta persona que está ya practicando la hechicería, la brujería, que está llevando dos vidas, o sea, trabajar en dos dimensiones con el poder de Satanás a través de la palabra de Dios. Hay una manera de cortar esta conexión, es decir, de ayudar, de que esa persona sea liberado, de no volver a utilizar su cuerpo espiritual por el diablo. Efectivamente, Dans Hébreux 4:12, en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, la Bible nous dit: dice la Biblia, la parole de Dieu est vivante et efficace, la palabra de Dios es viva y eficaz, plus tranchant qu'une épée à double tranchant, más cortante que una espada de dos filos, pour séparer l'âme, capable de séparer l'âme et l'esprit. capaz de separar el alma y el espíritu. Quand la Bible dit capable de séparer l'âme et l'esprit, Cuando dice la Biblia que la espada es capaz de separar el alma del espíritu, oui, parce que Dieu ne permet pas cette lien, cette connexion. es justamente porque Dios no permite esta conexión. Avec la parole de Dieu, on sépare cette connexion entre l'âme et l'esprit qui permet à la personne d'être opérationnelle sur le plan spirituel. Entonces, por medio de la palabra de Dios, Dios separa el alma del espíritu que permite al hombre de estar conectado con el mundo espiritual. Ce que Dieu permet, Lo que Dios permite, que cette connexion soit établie par les moyens du Saint-Esprit. que esta conexión sí sea establecida por medio del Espíritu Santo. Alors, pour aider la personne, Entonces, para ayudar a la il persona, faut beaucoup lui parler de la parole de Dieu. hay que darle mucha palabra de Dios Pour pouvoir arriver à solutionner ces problèmes. a fin de llegar a solucionar este problema. Parce que c'est déjà comme une habitude dans la vie d'une personne. Porque se viene a ser como costumbre en la vida de uno. Je crois, en bref, c'est de cela. Non seulement cela, il faut savoir aussi qu'il y a un esprit qui rétablit cette connexion. Y aparte de eso, debemos de saber que hay un espíritu que restablece esta conexión. Il faut aussi chasser cet esprit. Y hay que echar fuera a este espíritu. Cet esprit s'appelle Astakarot. Y este espíritu se llama Astakarot. Sa spécialité, c'est unir, rétablir cette connexion entre l'âme et l'esprit. Y su especialidad es volver a unir de nuevo el alma y el espíritu. Et amener la personne d'un lieu à un autre. Y llevar de esta manera a la persona de un lugar al otro. Alors il faut chasser ces démons-là. Y hay que echar fuera a este demonio. Et la personne doit se discipliner. Y la persona tiene que darse una disciplina. Parce que les autres, quand on est en train de l'aider, Y porque hay algunos que cuando le están ayudando, ils cherchent toujours, il a toujours la curiosité de voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. siempre tiene esa curiosidad de ver lo que está ocurriendo en el mundo de las Ou tinieblas. chercher à écouter. O busca manera de entender. Ou chercher à se défendre quand il y a une attaque. O a veces cuando hay ataques, busca manera de defenderse. Alors s'il le fait, il ouvre encore la porte pour que cet esprit puisse retourner pour continuer à l'utiliser. Entonces, cuando la víctima lo hace, está abriendo la puerta para que entre de nuevo el espíritu y siga usándole. C'est pourquoi la personne doit se discipliner. Por eso se requiere a la víctima una disciplina.
Sí, se requiere una disciplina y se requiere también alguien que le esté suministrando la palabra de Dios en cada momento, porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 10, 3 a 5, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo para derribar fortaleza y todo razonamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Es decir, que a través de la palabra de Dios, todo pensamiento, todo amor hacia este mundo, cuando uno ya empieza a descubrir la verdad de quién es realmente Satanás, descubre la seducción que hay en Satanás, descubre la finalidad, el objetivo que Satanás tiene para su vida, tal como lo dice Juan 10:10, que él viene a tu vida para robarte, para destruir y para matarte como objetivo final. Esta persona, recibiendo la palabra de Dios, esta palabra hará que caigan estas fortalezas, esos pensamientos, esa destrucción a través de la disciplina, tal como nos lo ha indicado el pastor Honoré, la disciplina en cuanto a mantenerse firme, y esta conexión caerá. Creo que has sido bendecido a través de las enseñanzas y del testimonio que habrás escuchado, pero yo te animo a que no te limites hasta ahí, porque todavía hay más cosas que tienes que descubrir que te ayudará para tu vida. Por eso te invito a estar pendiente de las siguientes grabaciones. Porque Jesucristo te está extendiendo su mano de amor. Agárrate a esta mano y así escaparás de una eternidad infeliz en un fuego y tendrás más bien una vida eternamente feliz. Hay muchas otras cosas más que estás por descubrir a través del testimonio de nuestro hermano José. Por eso yo te invito a no perder las siguientes grabaciones. Merveille de nos âmes. Oh, yeah.